La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de Centro Cultural Tijuana, les da la más cordial bienvenida a Norte 32 Grados Encuentro Literario 2021. Disfrute de la siguiente presentación. Sor Juana Ciudadana. La manía por las décadas nos ha permitido configurar ciclos y celebrar personajes que en sentido estricto y a menudo sin que lo sepamos nos acompañan de tiempo completo. En 2021 se han cumplido 37 décadas del nacimiento de Sor Juana, poeta y monja, mujer de letras y teóloga, pero también ciudadana de a pie, atenta a los conflictos extramuros de su época, afín a los apegos y quebrantos de los débiles y capaz de exhibir con una sabia mezcla de ingenio y realismo los abusos de los poderosos. Esta Sor Juana, entrañable y prójima, es la que, cruzando espacio y tiempo, nos entrega Sara Pot mediante una viva y animada interlocución con la hermana Jerónima, autora de un papelillo llamado El sueño. Gracias. Hola, muy buenos días, tardes, noches, depende de la altitud y la latitud de este maravilloso estado, de esta ciudad que es Tijuana. Muchísimas gracias por la invitación, Eduardo Hurtado, muchísimas gracias a Omar, a Ángela, recordando con todo el cariño a los amigos de Tijuana como Rogelio Arenas, a Blanca, Pablito, a los amigos, a Vianey, a todos los que ahí están y que a mí me encantaría estar, pero espero que me inviten pronto, a pesar de lo que ahora vamos a contar, no a pesar de Sor Juana, sino con Sor Juana, que es así como la luz que nos ilumina en los trabajos. Sor Juana habló de que había que levantarse temprano y que con la luz del sol pues produciríamos, aunque ella también habló de la noche en su maravilloso, prodigioso poema Primero Sueño, que termina cuando la sombra fugitiva se ha ido, amanece y la voz poética dice y se manifiesta por primera vez femenina cuando dice el mundo iluminado y yo despierta. Pues muchísimas gracias a Secut, excelente tradición que se han creado con esta anualidad número 32 que me encanta. A mí me encanta todo lo relativo al aniversario, a los números, a lo que significan, a lo que representan para nosotros en relación con las demás personas. Estaba yo conversando con el poeta Eduardo Hurtado, que qué suerte Tijuana de tener a poetas y escritores de la ciudad, del estado o personas, artistas que viven ahí. Le decía que en este número de Inundación Castálida, que acaba de salir de la Universidad del Claustro de Sor Juana, había un poema de él y él no lo sabía, bueno, sí lo sabía, pero no sabía que había salido el número. Es una revista muy bonita, tiene el nombre del primer libro que le publicaron a Sor Juana en España en 1689, Inundación Castálida. Ese nombre se dice, y así fue, no se lo puso Sor Juana, es un nombre barroco, se inunda la Castálida, la fuente del Olimpo, y nos inunda ella con sus poesías. Al siguiente año se publicó en 1690 el mismo libro, pero ya reeditado, y ya no se llamó Inundación Castálida, sino Poemas. Y luego le publicaron otro libro a Sor Juana, su segundo volumen, pues en Sevilla, y luego le publicaron en 1700, cuando ella ya había muerto en 1695, en 1700 en Madrid le publicaron Fama y Obras Póstumas. Estas tres ediciones antiguas tuvieron muchas reediciones y antes en la Nueva España se habían publicado en ediciones sueltas sus villancicos, algunas loas, el Neptuno alegórico, que es el prodigio mitológico con que Sor Juana, a petición del cabildo eclesiástico, hace la idea, el concepto, el texto de lo que es el famoso arco triunfal, Neptuno alegórico, con que el cabildo eclesiástico y la Ciudad de México reciben a los segundos virreyes que Sor Juana conoce. Y muy cerca de ahí ya habían pasado los virreyes, el arco triunfal de Don Carlos de Sigüenza y Góngora, uno de sus más
dialectos contemporáneos. Hay mucho que decir de Sor Juana. A mí cuando me invitan, casi pago para que me inviten para hablar de Sor Juana, para oír preguntas, para intentar contestarlas con base sobre todo en la investigación. Hablando, decía con Eduardo, que pues es un gran amigo y con su generosidad, hablando de esta invitación, le dije, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué digo? ¿Qué hago? Hablamos así en capela, así sin texto, conversamos, ¿qué hacemos? Y finalmente quedamos en que yo podría leer un texto que es una cartita. Hace un tiempo, Alicia Gaspar de Alba, de UCLA, nos pidió a algunos estudiosos pues estudiantes de Sor Juana, un texto. Iba a ser pues un homenaje muy lindo a Sor Juana, con mariachi, en UCLA, y se presentaba una obra de teatro. Entonces nos pidieron textos. Y yo dije, bueno, le voy a escribir un texto, una cartita a Sor Juana. Había yo empezado a pensar de qué decir de nuevo de Sor Juana, pensando en una Sor Juana que sea entendida por todos, por la gente especialista y no especialista, por la gente que conoce su poesía y por la gente que solamente conoce hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Entonces, una Sor Juana, como hemos visto, y es un proyecto de la Universidad del Claustro de Sor Juana, una Sor Juana ciudadana, una Sor Juana como en su época, que supo de ella gente muy estudiosa, muy instruida, y gente que no sabía leer y escribir, como era su mamá. Sor Juana tenía una mamá analfabeta, y de esa mamá y de un papá del que se habla, pero se habla menos, nace el prodigio de su época y también de la nuestra. De una Sor Juana que era escritora, pero no solamente era escritora, estaba muy ocupada durante todo el día en el convento, con ocupaciones conventuales cotidianas, con su trabajo propio de contadora, que había sido archivista, secretaria. Sor Juana tenía contacto con la ciudad, con otros lugares, con sus cartas famosas, y en la ciudad pues manejaba su propia economía, y en el convento la economía del convento, y había entrado antes a otro convento, estoy hablando de San Jerónimo. Antes había estado con las carmelitas, estuvo muy poco tiempo, 3 meses, y entró como monja corista. Entonces, Sor Juana cantaba, Sor Juana se dice que pintaba, Sor Juana escribía, Sor Juana tenía un concepto de las ciencias, de las disciplinas, de las artes. Es más, cuando escribe su carta tenagórica, que va a tener algunos problemas por esa publicación, como una mujer teóloga, y ahí la van a criticar, pasa por un momento difícil. Pero cuando dice que no podía hablar de teología, que le sugiere el obispo de Puebla, monja, hable de teología, de política, de mística, ya no esté aprendiendo, usted puede enseñar, usted ya es una enciclopedia. Ella dice, no, pues para hablar de teología tengo que saber de todas las ciencias, lo que es una tarea, digamos, imposible. Pero ella había escrito su carta teológica, que después va a ser, bueno, antes, Crisis sobre un sermón, y que se publica como carta tenagórica. Entonces, Sor Juana también teóloga, Sor Juana educadora, tenía un concepto y una propuesta de educación. Entonces, esa serie de virtudes, de cualidades, la convierten en un ser excepcional. Y a 370 años de su muerte, considerada en este festín de Tijuana, pues es preguntarnos por qué Sor Juana sigue tan viva hoy. Ese Fénix de México, ¿por qué tan viva hoy? Nunca tuvo cenizas. Están, se dice, sus huesos atribuidos ahí en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Sor Juana muere en San Jerónimo debido a una epidemia. El Favor muere de una epidemia, no de una pandemia, pero una epidemia que se localiza en San Jerónimo, y Sor Juana muere un 17 de abril de 1695. Tenía poco más de 40 años. Entonces llama la atención cómo en su corta edad, podemos decir, aunque la época, esos años ya no son tan cortos, pero está en su plena madurez, como Sor Juana, un domingo 17 de abril, muere Sor Juana. Pero ahora estamos celebrando su obra, estamos celebrando su nacimiento de hace unos días, del mes de noviembre, que es tan significativo en su nacimiento, en su publicación de la carta tenagórica, en su Neptuno alegórico. Entonces noviembre es un mes muy, muy importante.
como cada uno de los meses, y también en su obra podemos ver el transcurrir del tiempo, en sus loas de cumpleaños, en sus romances, ¿sí? Es una especie de cotidianidad representada también en la poesía. En fin, dije que no iba yo a hablar tanto para poder leer. Entonces, cuando Alicia Gaspar de Alba nos pide el texto, yo escribo algo que se llama Escribirte, Juana Inés. Y es lo que ahora pues voy a comentar, y en algún momento nos vamos a detener, pero yo quería conversar con ustedes, compartir ese textito, esta carta en la que le digo: escribirte, Juana Inés. Leo lo que prodigiosamente escribiste, lo que se escribe acerca de ti, alguito escrito también sobre tu obra y tu vida, pero en serio, escribirte a ti, Juana Inés. A ver, decirle no a Alicia, reina maga del amanecer, cómo atravesar el espejo y llegar a tus 1000 seguidillas, a tu país de palabras con las que desde las sandalias de niña de Nepantla, de Panuayan, de Amecameca, fuiste de ronda en ronda llegando al centro de tu poesía. Escribir que te imagino entre tus hermanas, respondiendo al llamado de tu madre, y que observo cómo tus manitas de niña toman un libro y sin deletrear o deletreando, lo vas leyendo. Dices que aprendiste a leer a los 3 años, y te pregunto, ¿a escribir también? A mí me parece que escribiste desde antes. Así nacerías, me parece. Te veo entrar en la escuela de amigas y la maestra, a quien citas, agradecida, sonríe cuando te ve llegar de la mano de una de tus hermanas. En tu mochila llevas tu cuaderno, el borrador de un inventario de la hacienda que usaba tu abuelo, y tus lápices de agua. ¿Qué más llevabas en tus ansias de saber? Me llamo Juana, escribes. Mi mamá, Isabel. Mis hermanas, Josefa y María. Mis abuelos, Pedro y Beatriz. Y vas dibujando tu arbolito genealógico con ramas maternas. Tío Pedro, tío Blas, tío Juan, tío Miguel, tío Diego, tío Domingo, tío Antonio, tía Beatriz, tía Inés, tía María. Ellas y ellos son hermanos de Isabel, hijos los 11 de los primeros Ramírez, avecindados en Chalco, región Nahua, a poco más de 20 leguas de la capital de la Nueva España. ¿Vamos bien, Juanita? Juana Ramírez de Azuaje, Juana Inés de la Cruz. ¿Y quiénes serían los familiares de tu padre? ¿Y quién tu padre, a quien nombras en varios de tus documentos? De él, de Pedro de Azuaje y Vargas Machuca, y de tu familia sabemos menos, y de su familia sabemos menos. Nos enteramos de que tu apellido Azuaje viene de Génova, sangre italiana, me pregunto, también en las venas de tus sonetos, y llegó a las Canarias, la familia de tu padre, y de estas islas pasaría a las Indias. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué es de ti, María Ramírez de Vargas, mamá de Antonia Laura Mayuelo, esposa de Damián de Azuaje, abuela de los niños Pedro y Francisco? ¿Sería este Pedro tu padre? ¿Sería más bien tu abuelo? ¿Quién realmente sería ese Pedro del que hasta ahora se tienen pocas señales de su existencia? Lo nombra tu madre, lo nombras tú. ¿Dónde encontrarlo, Juana Inés? Anoto que eres Ramírez por parte de tu abuelo materno, Pedro, esposo de Beatriz, y Ramírez también por parte de María Ramírez, hermana de Alonso Ramírez de Vargas, tu bisabuela o tatarabuela paterna, abuela de un Pedro de Azuaje. Pero volvamos a tu propio linaje, ese que comenzó contigo misma, hija de migrantes, migrante tú misma, literal y metafóricamente de Nepantla. Y te pregunto, ¿cuándo llegaste a la Ciudad de México? Si bien leemos, tú dices, cuando vine a México, se admiraban no tanto del ingenio, cuanto de la memoria y noticias que tenía en edad que parecía que apenas había tenido tiempo para aprender a hablar. Eso nos dijiste tú. Y María Luisa Manrique de Lara se referirá a tu llegada a la Ciudad de México cuando dice, recién venida, que sería de 14 años, dejaba aturdidos a todos. De niña o de menos niña,
¿Cómo llegaste a la capital novohispana? Posiblemente por algún camino real, cruzando algún lago, a caballo por trechos, en una trajinera por otros. ¿Cuántos detalles en los que aún no podemos precisar? ¿Será necesario? Pues pura curiosidad. Necesidad, curiosidad, interés por saber de ti, autora de tan portentosa obra en verso, en prosa, en varias lenguas. Pues si estás en la Ciudad de México, mayores que tú, conoces a tus primos, los hijos de tu tía María Ramírez y de su esposo Juan de Mata. Por cierto, que el esposo de su hija, tu prima Isabel, daría la dote para que profesaras como monja jerónima. Pero aún falta algo de tiempo. Por ahora te mudas al Palacio Virreinal, donde los Mancera se hacen cargo de ti y los adornas. Claro, cómo quedaron prendidos de tu juventud y sabiduría. Él te dio fama en Europa. Y el padre Calleja lo testimonia. Te hizo examinar exitosamente con los sabios novohispanos. Creo que ya te había preguntado, ¿a él no le dedicaste ningún poema? Creo también que nadie hasta ahora ha reparado en este, digamos, vacío, si es que lo hubo. Y a Leonor Carreto, a Leonor, ¿cómo la quisiste? Además del soneto que le habías escrito en la vida que siempre tuya fue. Hiciste de tu llanto 3 sonetos por su ausencia. De la beldad de Laura enamorados los cielos. Bello compuesto en Laura dividido, y mueran contigo Laura, pues moriste. Juego de sonetos que oscilan barrocamente entre la vida y la muerte. Estabas en San Jerónimo cuando recibiste la noticia de quien estuviste tan cerca en palacio. Murió la exvirreina, Leonor, Laura. Cuéntame, Juana Inés, ¿la acompañabas a todas partes? ¿Estuviste algunas veces con Leonor en el llamado balcón de la virreina? Y de las visitas que llegaban a palacio, ¿qué me dices? Iban también por ti. No digas que no. Seguramente querían conocerte, hablar contigo, escucharte. Uno de ellos, nada menos que el padre Antonio Núñez de Miranda, estaba muy atento en tu formación. Clases de latín, de las que solamente necesitaste 20 lecciones, y empezó a hablar contigo sobre las ventajas de recluirte en un convento. ¿En cuál? No te imagino en las arduas tareas de las carmelitas, que no solo ibas a ser monja corista, ¿eh? Dejaste ese primer convento, pero no el canto, la música, los antecedentes de tu caracol. ¿Dónde estará ese caracol? ¿Dónde estará ese tratado informe del que hablas en un romance? También falta un tiempo para escribirlo, que en tu caso todo es cuestión de tiempo, aunque poco tiempo tendrás para escribir una vez que te enclaustres en San Jerónimo, pases de novicia a monja profesa. Hace tantos años, por Juana Inés de la Cruz. 25 años después renovaste tus votos y a los 4, pobreza, obediencia, castidad, clausura, añadiste el de la Inmaculada Concepción. Monja profesa, poeta perfecta. Ahora que te escribo, me deslumbra la abundancia de tus escritos sagrados y profanos, escritos durante esos años de plata, sonetos y villancicos, romances y letras, silvas y liras, endechas, redondillas, quintillas, ovillejos, oraciones religiosas, loas, autos sacramentales y comedias. Tu portentoso primero sueño, tu crisis sobre un sermón, toda una carta penagórica llamada así por sabio, por sabia, por sabiamente teológica. Tu respuesta tan ilustre, muy ilustre señora, mi señora. Qué privilegio para quienes muy pronto escucharon en la Ciudad de México, en Puebla, en la Antequera, tus villancicos. ¿Qué sentirías, te pregunto, cuando encerradita en San Jerónimo pensabas que las voces de los coros llenaban las catedrales? ¿Y qué estarías haciendo cuando una actriz, una cómica, presentaba tu Neptuno alegórico a los nuevos virreyes? Arca de arcos, Juana Inés. En serio, ¿se enojó el padre Núñez por tanto éxito que tuvo tu Neptuno? ¿Te enojaste tú y te defendiste en una carta de despedida? Años después, volvieron a ser confesor y confesada. No corre la virtud sino vuela, dijo de ti.
casi al final de sus vidas, de la suya y de la tuya, que fue 1695. Pero falta mucho aún, y te digo, Juana Inés, ya has de saberlo, que desde muy pronto se te llamó ave fénix y lo eres y lo serás. Sor Juana Inés de la Cruz nunca muere. ¿Cuántas escenas nos imaginamos de tu vida unida a tu obra? Te imagino cuando del cabildo religioso te pidieron que los representaras con ese arco triunfal de noviembre de 1680. Un arco que se vio, se leyó en una edición suelta con tu nombre. Antes y después, ya aparecía en publicaciones individuales y colectivas. Diego de Rivera te había invitado a las suyas y lo haría también Carlos de Sigüenza y Góngora. Participabas en certámenes poéticos y ganabas. No sé cómo te dabas tiempo de hacer tanto y bien entre tus tareas de religiosa, que fueron aumentando, entre rezos y ocupaciones, entre tus quehaceres económicos con las letras, los números, las precisiones matemáticas y las poéticas, tus compromisos sociales, intelectuales, políticos, famosa extramuros. Los personajes que llegaban a la Nueva España querían conocerte y se daban un día para ir a San Jerónimo a saludarte. Fue lo que hizo Manuel Fernández de Santa Cruz, la futura trinitaria Sor Filotea de la Cruz. Interesante seudónimo que te copió tú de la Cruz, pero aún para esos años que te visitó y que dijo de quien desde que la besó muchos años a la mano. Faltaba tiempo en que llegaría el día en que las dos de la Cruz intercambiaran correspondencia relacionada con la carta atenagórica de la que escribió el prólogo, que fue a fines de 1690. Noviembre de 1690, prólogo de Sor Filotea de la Cruz, aprobación de Manuel, obispo de Puebla, y autora Sor Juana Inés de la Cruz. Pero ahora estamos hablando de los años 80. ¿Te acuerdas, Juana Inés? Los virreyes de la Laguna te visitaban. Qué hallazgo leer lo que en una carta dice de ti María Luisa Manrique a su prima, la duquesa de Aveira. ¿Y qué dice? Pues otra cosa de gusto que la visita de una monja que hay en San Jerónimo, que es rara mujer, no la hay. Yo suelo ir allá algunas veces, que es muy buen rato, y gastamos muchas en hablar de ti, porque te tiene grandísima inclinación por las noticias con que ese gusto tengo yo ese día. Creo que no supiste de esa carta en la que se habla de ti. Esa rara mujer eres tú. ¿Lo sabías? Por cierto, ¿qué conversaciones habrán tenido María Luisa y tú? Casi de la misma edad, con los mismos intereses literarios. Comentarían que entre sus antecesores, además de españoles, habría tal vez, en tu caso, italianos. En lo suyo sí, lo sabría. ¿Cuánta fineza poética les regalaste a ella, a su marido, a su hijo, pero sobre todo a ella? La originalidad de la loa en las huertas, donde María Luisa y sus amigas fueron de pasadía, es única en cuanto al espacio de la representación teatral, nada oficial, entre flores naturales con personajes reales. María Luisa y las damas de palacio. Ellas se divertían, y tú también, imaginándolas, mientras atendías en San Jerónimo a los de afuera, a los de afuera, que entraba por el torno del convento, y a lo que cotidianamente ocurría en la comunidad de las Jerónimas. Pero ¿qué te digo, Juana Inés? Si todo eso lo sabes mejor que nadie, pero creo que quiero darte a entender que algo conozco de ti y que mucho me interesa y que te leo. ¿Quién no te lee? Y busco entre tus líneas más indicios de tu época, de tus relaciones, del acto íntimo de tu creación. ¿Qué modelo de amistad entre María Luisa y tú, sellado cuando de la lámina sirva el cielo al retrato, se imprimieron tus versos, sílabas las estrellas compongan? El sello de la amistad lo puso ella cuando apareció en Madrid Inundación Castálida, primer libro de una ristra de publicaciones que siguen y siguen circulando de ambos lados del Atlántico. ¿Lo sabías, Juana Inés? Ese libro de 1689, ¿cuánto 9 por celebrar en el 2019?
Fue la primera de tantas ediciones y reediciones de tus obras antiguas. También en el 2021 estamos celebrándote. Eso de antiguas lo decimos nosotros. Tú lo viviste en tu presente, ese presente que es pasado, que es futuro. Tus publicaciones te pusieron en la mira. Después de Inundación Castálida, tus poemas de 1690 y Soror, Juana Inés de la Cruz, aquí y allá, en varias ciudades de España, en Portugal, tu genio e ingenio, Juana Inés, aquella niña de Nepantla, de Panuayan, de Amecameca, la joven de la capital de la Nueva España, la monja poética de San Jerónimo de México, fue el motor, el destino de tus letras. Y en la Nueva España tus escritos habían sido publicados en ediciones sueltas y en obras colectivas. Nadie se pronunciaba en contra de ellas. Y tú dijiste que una herejía contra el arte no la castiga el Santo Oficio, sino los discretos con risa y los críticos con censura. Todo lo contrario. Pero ¿qué tal cuando Manuel Fernández de Santa Cruz publicó en Puebla la Carta Tenagórica a fines de 1690? No bien empezaba el año, o a lo mejor a fines de ese mismo año, que tú has de saber más que nadie, cuando el soldado, el seudónimo soldado, se enojó y publicó una invectiva en tu contra. Tuvo varias repercusiones, pocas, pero las tuvo. Ofensas contra ti, defensas a favor de ti. Y mientras tanto, seguías tan ocupada como si nada en San Jerónimo. Bien sabías que no puede estar sin púas que la puncen quien está en lo alto. Oh infeliz altura, expuesta a tantos riesgos, escribiste. Como que transcurrían dos historias al mismo tiempo, como dos estructuras. Así me parece, Juana Inés, lo que en aquellos días estabas viviendo. Te pregunto, ¿así fue? De día con tus amadas hermanas, las monjas, trabajando, rezando, conviviendo en la cocina, en los interiores de San Jerónimo, risas, cuchicheos, oraciones, conversaciones, silencio. Y de noche, como hiciste con primero sueño, escribiendo tu respuesta. No hay mal que por bien no venga. Lo que nos hubiéramos perdido si no le hubieses contestado con una carta a quien se hizo pasar como monja jerónima, como monja trinitaria, esa contundente respuesta de la poetisa, tú, a la muy ilustre Sor Filotea de la Cruz, publicada en Madrid 5 años después de haber ascendido tú, a donde desde ahora nos lees, si es que nos lees, eso quisiera creer. ¿Y qué crees que pensamos del escrito que originó tu respuesta? Con el prólogo de Sor Filotea, la propia Carta Tenagórica de 1690, tu tratado teológico femenino de mano de mujer. Esas sí que son finezas. Ay, Sor Juana Inés de la Cruz, ¿cómo no te iba a sacar su lanza contra ti el soldado? Pero es que no te había leído antes. Él y sus secuaces no leyeron tus letras a San Bernardo de 1690, escritas antes que la crisis sobre un sermón bautizada como Carta Tenagórica. Y tú, como si nada ahí en San Jerónimo, como si nada en cuanto a esa situación. ¿Llevarías la música por dentro? ¿Te tranquilizaría Fernández de Santa Cruz al decirte que no contestaras al soldado, seudónimo, el suyo, igual que de los otros, Carabina, Dominga, escondidos en sobrenombres y atacándote a su manera? Ese año de 1691 seguías, corrígeme si no, intramuros, ocupada en tu cotidianidad conventual, hacia afuera, de escritora, de prestamista, y al mismo tiempo sentías la muerte de tu hermana María. Ya 3 años antes había muerto tu madre. Con la resignación de tu parte, estabas llena de ocupaciones, quehaceres, afectos invisibles, miles de contradicciones, medallón de protección, capas de acero para poder con todo lo que estaba pasando, ¿o no? Y seguías escribiendo por encargo y por cuenta propia. A un año de la aprobación de la Tenagórica por parte de Santa Cruz, se cantaron en Oaxaca los villancicos que dedicaste a Santa Catarina, villancicos que solemnizaron en la Sagrada Iglesia Catedral de la ciudad de Antequera, Valle de Oaxaca, los maitines de la gloriosa Mar Santa Catarina de Alejandría,
ese año ese año de 1691. Qué líneas, qué versos, madre Juana Inés. Víctor, Catarina, qué conciencia divina los sabios ha convencido y victoriosa ha salido con su ciencia soberana de la arrogancia profana. Tan intelectuales villancicos, tan feministas. Casi cerraba el año de 1691. Habías pasado por el trago amargo de los días de la publicación de tu carta atenagórica, ¿verdad? Y seguías activa en lo público y lo privado, en esas dos esferas en las que te supiste mover, actuar, triunfar, sonreír, fingir. Fingamos que soy feliz, triste pensamiento, un rato. Todavía en 1692 solicitaste comprar una celda y el arzobispo de México autorizó la compra. ¿Necesitabas más espacio para ti, para tus libros? Allí seguirías escribiendo. Solo de noche. ¿En cuánto tiempo? Antes de 1692, sí, escribiste un papelillo que llaman El sueño. Qué sorprendida habrás visto pasar la sombra fugitiva y exclamar: el mundo iluminado y yo despierta. En medio de tantas labores y faenas, ¿cuánto tiempo dedicabas a la lectura? Esa viciosa virtud que te acompañó desde los 3 años. Tu celda, entre las bibliotecas más completas de la Ciudad de México. Tus libros apuntados por ti, marcadas las hojas, dobladas, con marcas de posesión, de ser leídos, escritos, transformados en tu escritura. Por cierto, Juana Inés, ¿comprabas libros? ¿Te los regalaba? ¿Los adquirías por intercambio? Un capítulo que se nos hace importante es precisamente el relativo a tus libros. El padre Lombeida, que te acompañó desde siempre, testó de testar, que tenía libros que tú le habías dado para vender, que le quedaban otros y que se los daría al arzobispo Aguiar y Seijas, lo mismo que el dinero recabado en la venta de ejemplares de tu biblioteca. Meses antes tú ya te habías ausentado de este mundo. Sabemos que el arzobispo pedía dinero a todos para obras de caridad a favor de los pobres y menesterosos. Acudió a muchos, les pidió, les exigió, les quitó. Pudo hacer lo mismo contigo, pero me pregunto, si tenías dinero, y vaya que lo tenías, ¿por qué en lugar de dinero diste tus libros? Podría yo interpretar que ofreciste lo que más querías. Ya no fue el cabello, ya no fue el queso, fueron los libros, un sacrificio verdadero. Empezabas a despedirte del mundo, del que al entrar al convento ya te habías despedido. Compraste una cel de 1692 y digamos pronto te deshiciste de tus libros. ¡Qué contradicción! Ese mismo año de 1692 apareció en Sevilla el segundo volumen de tu obra. Lo recibiste, lo agradeciste. ¿De dónde a mí tanto elogio? ¿De dónde a mí encomio tanto? Tanto pudo la distancia añadir a mi retrato. Qué manera de decirlo, Sor Juana. No terminaste de agradecer, el romance quedó trunco, inacabado, pero por suerte se rescató en tu fama y obras póstumas de 1700. Y hemos podido recuperar varios de tus inéditos, como tus enigmas, datados el mismo año de tu muerte, 1695. Excepcional hallazgo de mi colega Enrique Martínez López en Lisboa. Qué cuadernito el de esos enigmas dedicados a las monjas de la Casa del Placer de Portugal. Librito de oración profana y poética, de preguntas y posibles respuestas, solicitado por mujeres, dedicado a mujeres, aprobado y prologado por mujeres, escrito por una mujer, por ti, Sor Juana Inés de la Cruz. Mencioné el año de tu muerte, pero muerta tú, muerta Sor Juana Inés, cuando el domingo 24 de febrero del 2019 se festejaron los 350 años de tu profesión como monja jerónima. Cuando este año de 2021 celebramos los 370 años de tu nacimiento. ¿Qué duda cabe? Estás entre nosotros, Sor Juana originaria, Sor Juana mestiza,
Sor Juana criolla, Sor Juana novohispana, Sor Juana mexicana, Sor Juana chicana, Sor Juana en Tijuana, Sor Juana en su siglo, en el nuestro, en los siglos. Una carta a San Jerónimo a Sor Juana Inés de la Cruz nos pide la autora de Sor Juana's Second Dream. Sería en primer lugar de agradecimiento por la petición, aunque desafiante sí, una carta para quien en este género fue la cartera por antonomasia, por la calidad y la calidad de misivas que con su firma salían de San Jerónimo. Más que una carta, lo mío son apuntes para una carta con signos de asombro al pensar que su destinataria no solo se dedicó a leer y escribir, sino que fue práctica, fue teórica, fue política, economista, contadora, teóloga, cronista, enciclopédica, autora de todos los géneros de época de textos sagrados y profanos, que fue hija y madre de sus libros, que dejó huellas desde sus días aquí en la tierra, que luchó por el entendimiento y la libertad por una descasada, una viuda, y por víctimas de sus tiempos, que habló de salud, de enfermedad, de hambre en la abundancia, que habló de mujeres y hombres sabios y les habló a los necios también, y fue irónica y con sentido del humor, que privilegió a los nobles mexicanos, que probó las mágicas infusiones de los indios herbolarios de nuestra patria. ¿De qué manera lo dijo? Lo dijiste, Juana Inés, que concilió culturas y que desde muy pronto fue reconocida como musa fénix, rara mujer, dicho por otra mujer, rara avis en terra, se dijo en España, transatlántica, nepalantera, borradora de fronteras, salud de los poetas, estrella de sus versos, Sor Juana Inés de la Cruz, domicilio, Fuente del Parnaso. Antes de dar con el divino Narciso, preguntar por la 10ª musa americana, Fénix de México. Muchas gracias. Hasta aquí mi lectura y me gustaría mucho conversar con ustedes, con quienes nos están escuchando, nos están viendo y como por cercanía poética, Sor Juana, pues me gustaría mucho despedirme y hablar unas palabras de agradecimiento y hablar con un poeta que ahora está en Tijuana, que es Eduardo Hurtado. Sara querida, realmente muy emocionado, pero realmente emocionado por este hermoso texto que tiene tan buena interlocutora que ya cualquier interlocución que pueda yo tener desde acá sería un exceso. Pero lo que quiero decirte es que la fuerza poética que tiene este texto, aunado a la cercanía entrañable con el personaje con el que dialogas, lo hace realmente delicioso y estoy seguro de que Sor Juana en Tijuana tendrá una acogida grande. Ojalá que aquellos que quieran contarnos algo respecto a su experiencia con esta lectura tuya, lo hagan para que te la hagamos llegar nosotros, aunque fuera a toro pasado. De verdad, mil gracias y más conmovido, insisto, no puedo estar. Me sentí muy cerca, pero muy cerca de Sor Juana intramuros y Sor Juana extramuros, Sor Juana ciudadana, Sor Juana en Tijuana, y aprendí a quererte más a ti a través de tus amores. Un abrazo muy grande, de verdad, Sara Pot. Herrera, diría mi mamá. Herrera, para que no se queje tu mamá. Para que no me pregunte que tú no tienes madre. Gobierno de México.